Vamos a empezar con la ponencia de Gabriel Martino. Es la Bhagavad Gita frente al budismo. Diálogo, polémica y apropiación. Gabriel Martino realizó sus estudios de filosofía en la Universidad de Buenos Aires, institución en la que también cursó sus estudios doctorales. Su tesis de doctorado versó sobre aspectos de la filosofía de Plotino y del Yoga Sutra de Patanjali, abordados desde una perspectiva comparada. Ha realizado estudios postdoctorales acerca de la concepción del sí mismo en la Bhagavad Gita y en la filosofía de Plotino, tema acerca del cual dirige dos proyectos de investigación en la Universidad de El Salvador y en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como ayudante de primera en las cátedras de Sánscrito y de Filosofía Antigua de la UBA, y es profesor asociado de las cátedras de Griego y de Filosofía Antigua en la Universidad de El Salvador. Ha sido seleccionado para ingresar en la carrera de investigador del CONICET para continuar su investigación acerca de las filosofías antiguas de la India y griega, desde una perspectiva comparada. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias a los organizadores por organizar esta ponencia, para esta conferencia o congreso, jornadas, y ustedes por estar acá. Como comentaba el profesor Carlos Rúa, en la Universidad de Buenos Aires, de El Salvador, tenemos un proyecto de investigación sobre filosofía de la India y filosofía griega, en diálogo, así comienza el título. Y uno de los textos principales que tomamos del pensamiento de la India es la Bhagavad Gita. Por lo tanto, cuando tuve conocimiento de que estaban estas jornadas, pensé que podía ser una buena oportunidad para profundizar un poquito más mi examen, mi estudio de la relación entre Bhagavad Gita y budismo. Si bien el budismo no es parte del proyecto, sí es un tema muy interesante la relación entre Bhagavad Gita y budismo, y acerca de eso voy a hablar un poquito hoy. Bueno, la Bhagavad Gita es un episodio que pertenece al libro sexto, Bhishma Parvan, del Mahabharata, la gran obra épica de la India. A pesar de ser un episodio relativamente breve, con solamente 18 capítulos y alrededor de 700 versos, ha recibido una veneración particular tanto en la antigüedad como en la actualidad, por lo que posee un lugar excepcional entre las otras secciones de la célebre y extensa epopeya. En la Gita se describe en el momento inicial de la gran batalla fratricida entre los Pándavas y sus tribus Kauravas, y la negativa de Arjuna y los Pándava a pelear contra sus familiares. En este contexto se incluye también una extensa exposición de carácter religioso y filosófico que constituye la exhortación que Krishna dirige a Arjuna para que se decida a pelear y cumpla de ese modo con su deber de guerra. El intento de atribuir una fecha de composición a nuestro texto ha sido para los indólogos un motivo de desacuerdo, problemática que comparte con la gran mayoría de los textos indios antiguos. En una primera aproximación, sin embargo, es posible afirmar que su reacción debe enmarcarse en el periodo aceptado para la obra épica de la que la Gita forma parte, el Mahabharata. En este sentido, los especialistas afirman con cierto consenso que el periodo de redacción del Mahabharata, hasta alcanzar la forma en que lo conocemos en la actualidad, se extiende entre los siglos IV a.C. y IV después de Cristo, un periodo de 8 siglos. Este espectro temporal, por otra parte, nos permite de un modo amplio y general poner en perspectiva nuestro texto con el contexto de su producción y específicamente con el desarrollo del budismo en sus primeras etapas. En el presente trabajo, en efecto, nos proponemos examinar algunos aspectos de la Bhagavad Gita, texto perteneciente a la cultura brahmánico-hinduista, tomando en cuenta sus posibles vinculaciones con algunos elementos del budismo temprano. Como es sabido, a lo largo de los 8 siglos que se atribuyen a la fijación del texto del Mahabharata, ocurre el surgimiento, desarrollo y difusión tanto dentro como fuera del territorio indio del budismo. Las fechas tradicionales atribuidas a la vida de Siddhartha Gautama, el Buda, son desde 566 a 486 a.C., fecha en la que habría alcanzado, la última, 486, el Parinirvana o
exclusión. Sin embargo, los estudiosos han cuestionado estas fechas y han adelantado el parinirvana de Buda casi un siglo, hacia el 410 aproximadamente antes de Cristo. La tradición afirma que a la muerte del Buda se realiza un primer concilio con el propósito de fijar oralmente sus enseñanzas. Casi un siglo después se realiza un segundo concilio, durante el que habría ocurrido el primer gran cisma en la comunidad budista, con la división de la secta de los Stavila y los Mahasamika. Separación posiblemente debida a un desacuerdo en relación con las normas del código de conducta budista. En el siglo III a.C., en el marco del reinado de Ashoka, el budismo se difunde por todo el territorio bajo su dominio, e incluso hacia el oriente próximo, el sudeste asiático y Macedonia. Y ocurre asimismo un tercer concilio, en el que se completa la fijación del canon Pali o Tipitaka, tal como lo conocemos en nuestro día. El siglo II a.C., a su vez, es de suma importancia para la historia del budismo a causa del nacimiento del Mahayana, una corriente que sostiene la importancia capital del camino del Bodhisattva frente al camino Mahayana defendido por las sectas preexistentes. El surgimiento de este nuevo movimiento está asociado con la aparición de una nueva literatura compuesta en sánscrito, tratados o sutras diferentes en tono y en estilo a los sutras anteriores pertenecientes al canon Pali, que están escritos en Pali, sí, redactados en Pali, luego puestos por escritos en Pali. Estos nuevos sutras, sin embargo, también eran considerados como la palabra inspirada de Buda. En ellos se brindaría una enseñanza de mayor profundidad, dicen, digamos, los adherentes a esta literatura, que las enseñanzas más tempranas. Se retrataría a los discípulos bodhisattvas de Buda como más sabios que los discípulos arhat. En los siglos siguientes, el budismo continúa difundiéndose fuera de India y la corriente mahayana se desarrolla prominentemente. Ahora bien, en nuestro trabajo nos concentraremos en un importante tratado mahayana, relativamente temprano, del Saddharma Pundarika Sutra, o el Sutra del Loto, de la verdadera doctrina, y de los posibles puntos de contacto que podemos hallar en este texto y la Bhagavad Gita. Ya Heinrich Kerr, en su traducción del Sutra del Loto, publicado en 1884, señala algunos paralelismos textuales entre este texto y la Bhagavad Gita. A su vez, en su traducción de la Gita de 1958, Radhakrishnan alude a la relación entre este sutra del Mahayana y la Bhagavad Gita, y sostiene que el Sutra del Loto posee una profunda deuda con la enseñanza de la Gita. En una línea diferente, John Holt, en su libro publicado en 2008, sostiene la tesis según la cual varios de los elementos de la enseñanza que Krishna imparte a Arjuna son sin duda de inspiración budista. Ahora bien, poder comprender la relación histórica específica entre la Bhagavad Gita y el Sutra del Loto requiere de un conocimiento preciso de las fechas de composición de ambos textos. Sin embargo, como ya hemos mencionado, estas fechas han sido ampliamente discutidas, con lo cual resulta poco satisfactorio basarnos en dataciones que carecen de exactitud para determinar cuál de los textos estaría tomando nociones del otro. Por otra parte, los especialistas suelen afirmar que tanto el Sutra del Loto como la Bhagavad Gita tuvieron un proceso de composición que se extiende por varios siglos, en el cual habrían intervenido más de un autor y que incluye interpolaciones progresivas en diferentes etapas. La cuestión de la cronología, pues, no parecería permitirnos dirimir con precisión la cuestión relativa a cuál de nuestros textos es deudor y cuál es acreedor de nociones filosóficas o religiosas. Subrayemos, no obstante, que la composición de ambos textos, de acuerdo con los estudios más recientes, parecería haber ocurrido en un mismo periodo entre el siglo II a.C. y el siglo II después. Lo que sigue, pues, tomaremos unas pocas nociones presentes tanto en la Bhagavad Gita como en el Sutra del Loto y contrastaremos su uso en ambos textos. Vemos que la Bhagavad Gita adopta estas nociones tomando en cuenta su valencia budista, atribuyéndole, no obstante, un nuevo matiz en el marco de su propuesta religiosa, ética y política. Intentaremos mostrar, asimismo, que la finalidad de tal apropiación y resignificación es contribuir a una reconfiguración de la subjetividad y que esta reconfiguración tiene como uno de sus horizontes polémicos al budismo. La primera de las nociones que deseamos discutir es la de Kripa. ¿De qué? Kripa. Es un término sánscrito, Kripa. ¿Sí? Así suena, Kripa. Este término, que puede traducirse como compasión, constituye una de las principales virtudes que el Mahayana atribuye al Bodhisattva, y el Sutra del Loto nos proporciona un claro testimonio de esto. Citemos dos pasajes ilustrativos. El primero de ellos corresponde al capítulo 13, donde se describe la conducta del Bodhisattva. Es Buda el que habla.
mostrando siempre la fuerza de su benevolencia, teniendo siempre compasión, Kripa, por todos los seres, ha de revelar esta extraordinaria doctrina, el Sutra excelente, alabado por los bien encaminados. Esto aparece en un pasaje donde primero se describen las virtudes del practicante que memoriza las enseñanzas de Buda. Luego se afirma que tiene más mérito que el que la memoriza, el que la pone por escrito y la rinde culto a esa enseñanza. Y por último, se afirma que tiene aún más mérito el que a esta fe y a este culto le agrega la práctica de las virtudes, ¿sí? Y perfección. Y una de las virtudes centrales aludidas ahí es Kripa o compasión. Y la segunda estrofa, que cito es del capítulo 16, dice lo siguiente: dotado de conocimiento sabio, cuando se le hace una pregunta, no se irrita, da su enseñanza en el orden conveniente, de mente compasiva, Kripa, de compasiva, bueno, es un compuesto, Kripa Buddhi, ¿sí? De Buddhi con Kripa, de un intelecto con Kripa, compasivo, para con los seres. Como podemos apreciar en los primeros versos citados, la virtud de la compasión es una característica infaltable para un bodhisattva. Y esta no debe tenerse por un grupo especial de seres, sino por todos los seres, como se afirma en la estrofa. Ni tampoco en determinadas circunstancias sí y en otras no, sino que debe tenerse siempre, como dice la estrofa. La segunda estrofa citada alude a las virtudes de un practicante de la enseñanza budista. Este debe tener una mente compasiva para con los seres, y esto parecería traerle aparejados mayores méritos incluso que aprender de memoria las enseñanzas del Buda, que ponerla por escrito, que tener fe en ella y rendirle. El papel de ejercicio de las virtudes cardinales del Bodhisattva, pues, parecería ser para el budismo mahayana el mejor camino para alcanzar la condición de Bodhisattva. Ahora bien, en la Bhagavad Gita, el término Kripa, que conocemos como compasión, también aparece en dos oportunidades, pero con una valoración bien distinta. Citemos ambos pasajes. Bueno, como ustedes saben, ¿sí? Bhagavad Gita es un episodio muy estático, ¿sí? Donde aparentemente no ocurre nada, sino simplemente el diálogo entre Arjuna y Krishna, que es el momento previo a la gran batalla, ¿sí? Entre los Pandavas y los Kauravas. Y Arjuna le pide a Krishna, que Krishna es el conductor de la carroza, ¿sí? En el que va Arjuna, y le pide que lleve esa carroza a la mitad del campo, ¿sí? A mitad de camino entre el ejército enemigo y el ejército derecho. Entonces, esta estrofa está en ese primer momento, en el primer capítulo de Bhagavad Gita, donde Sanjaya, que es el que relata la Bhagavad Gita, se la relata Dhritarashtra, el rey ciego, le dice lo siguiente: y el hijo de Krishna vio entonces ahí, en los dos ejércitos, a sus padres, abuelos, maestros, tíos maternos, hermanos, hijos y nietos, amigos, suegros y compañeros. Y al ver dispuestos en orden de combate a todos sus parientes, el hijo de Kunti, compenetrado de profunda compasión, Kripa, ganado por el desaliento, dijo estas palabras. Y ahora que hablé, Arjuna: viendo, oh Krishna, aquí a los míos, reunidos para combatir, mis miembros desfallecen, mi boca se seca, y mi cuerpo tiembla y se horripila. Pues bueno, continúa todo el primer capítulo, donde termina Arjuna diciendo: no voy a pelear. ¿Sí? Y luego en el capítulo 2, al comienzo, las tres primeras estrofas son las siguientes. Nuevamente es Sanjaya describiendo, ¿sí? Y después habla Krishna. Y a Arjuna, compenetrado así por la compasión, Kripa, con sus ojos anegados, confundidos por las lágrimas, ganado por el desaliento, Madhusudana le dijo estas palabras: Krishna, ¿de dónde te ha venido en este momento difícil, oh Arjuna, esta debilidad en que un hombre de honor no se complace, que no puede conducirte al cielo y que solo puede cubrirte de vergüenza? No cedas a la cobardía, oh hijo de Krishna. Esto no está bien en ti, arrojando el vil desaliento de tu corazón, levántate, oh destructor de tus enemigos. Bueno, como podemos apreciar, el término Kripa, que tan importante virtud designa en el tratado budista, alude en Bhagavad Gita a un estado valorado de un modo muy diferente.
podríamos creer que el término está siendo utilizado en la Gita por una acepción diferente a la del Sutra del Loto. Sin embargo, consideramos que esto no es necesario y que comprender el término en su misma acepción en ambos textos nos permite entrever que la Bhagavad Gita posee como un interlocutor polémico, si no al Sutra del Loto específicamente, al menos al budismo Mahayana, del que este sutra es un testimonio y que es contemporáneo a la Gita. Otros autores afirmaron anteriormente el vínculo polémico que la Gita posee con el budismo. Etienne Lamott, por ejemplo, en su libro de 1958, Historia del budismo indio, entiende la Gita como una instancia de propaganda teísta antibudista. Bronkhorst, a su vez, considera que el texto presenta muchos puntos en común con el budismo temprano, que enfrenta a ambos más bien a un tercer interlocutor del jainismo. Este autor considera que las ideas de ascetismo y de meditación presentes en la Bhagavad Gita la aproximan al budismo temprano, en tanto que ambos sostienen concepciones que implican posturas del cuerpo, de la mente y de los sentidos, sino prácticas ascéticas moderadas, restricciones sociales y un énfasis en el conocimiento que debilita el acento puesto en el cuerpo y lo coloca en la mente y en la meditación. Tales concepciones situarían a ambas tradiciones, es decir, la que representa Bhagavad Gita y el budismo, en oposición al jainismo antiguo, debido a la completa supresión de la actividad promovida por el budismo. Por nuestra parte, si analizamos el uso que el término Kripa recibe en las estrofas citadas de Bhagavad Gita, podremos comprender mejor las posiciones de ambos autores mencionados. Creemos que no debemos pasar por alto el hecho de que la Gita recurra a una virtud budista de tan prominente relieve en la concepción del Bodhisattva para describir el estado de decaimiento en el que se encuentra. El héroe Pándava, recordemos, está parado en su carroza frente al ejército, reunido con su primo Duryodhana, y en el que están presentes, además de su primo, los numerosos hermanos de Duryodhana, los tíos de Arjuna, los maestros que le instruyeron en su niñez, y otros numerosos parientes. Al ver que debe matarlos para recuperar el reino que les ha sido arrebatado a los Pándavas por su ambicioso primo, surge en Arjuna Kripa o compasión y afirma: no deseo la victoria, o Krishna, ni la reyesía, ni su bien. En estrofa 32 y en la 34 afirma: no quiero matarlos. Aunque a mí me maten, oh Madhusudana, ni siquiera para conquistar la soberanía de los tres mundos, cuanto menos por la tierra. Sin embargo, la respuesta de Krishna a Arjuna hace que el término Kripa, que describe el estado de Arjuna, adquiera una valoración especial. Recordemos que Krishna caracteriza el estado de Arjuna como una debilidad, que solo puede cubrirte de vergüenza, y lo exhorta: no cedas a la cobardía, y lo exhorta también a abandonar esta vil debilidad del corazón. Es interesante asimismo señalar que el término traducido como vil es shudra, y tiene otros usos que aluden también a un hombre indigente o a una mujer despreciable o incluso a una prostituta. Podemos apreciar pues que Krishna está interpretando este estado de Kripa que mueve a Arjuna a renunciar a la batalla como algo poco viril y en términos bien peyorativos. Así pues, la referencia a esta virtud del Bodhisattva en la transgresión de Arjuna en este momento crucial, la respuesta de Krishna, nos permite pensar que el texto está contraponiendo el sistema de valores propios de Mahayana y el propio de la casta guerrera de la sociedad. Ahora bien, el texto mismo de la Gita nos demuestra que tal contraposición no es suficiente para sacar a Arjuna de ese estado. Si en este momento crítico Arjuna está a un paso de volcarse al budismo, por decirlo en términos simples, la Gita debe ofrecer una alternativa que, sin implicar la renuncia de Arjuna a su lugar en la sociedad brahmánica, resuelva satisfactoriamente el conflicto que la compasión ha suscitado en el corazón del guerrero Pándava. Como veremos a continuación, la alternativa que da Krishna es provista en su instrucción de Krishna, adoptando a su vez nociones que también tienen una fuerte impronta budista. Es interesante señalar que la enseñanza que Krishna imparte a Arjuna reconoce en gran medida los motivos que habían llevado a Arjuna a su estado de desesperante compasión. Los guerreros en el ejército formado ante él también son integrantes de la sociedad brahmánica, como Arjuna. La mayoría son guerreros y algunos son brahmanes. Ellos, sin embargo, parecen estar dispuestos a pelear y a matar a sus parientes, es decir, a Arjuna, por una causa que a los ojos de Arjuna no solo es injusta, sino que además es poco razonable. ¿Por qué no devuelven el reino que perteneció originalmente a los Pándavas? ¿Y por qué los Cáuravas están dispuestos incluso a matar a sus parientes para retener ese reino que no les pertenece?
Tal situación del relato abre el camino a Krishna a introducir una crítica a la sociedad médico-brahmánica. Tal crítica, como adelantamos, reconoce que Arjuna tiene motivos para su perplejidad ante la decadencia moral de su primo en Kaunas, pero también da lugar a una enseñanza que habilita un modo de conducta ortodoxo y a la vez alternativo, es alternativo la negativa a pelear que la compasión budista motiva en Arjuna. En nuestro Sutra Mahayana, por otra parte, hallamos en varias oportunidades un discurso crítico tanto de aquellos que no pertenecen a la comunidad budista como aquellos que, perteneciendo a ella, no encarnan las virtudes propias de los bodhisattvas. Una de las nociones centrales de esta crítica es la de apego a los placeres, aludida mediante el término sánscrito sakta. Sakta, participio perfecto pasivo de la raíz sánscrita. Este término sánscrito no tiene necesariamente un matiz moral. La raíz sanj, de hecho, significa algo así como adherir. Sin embargo, en la época de la composición del Mahabharata, que coincide con el surgimiento y desarrollo del budismo, el sentido de apego con un matiz moral peyorativo se vuelve más frecuente. Citemos dos pasajes del Sutra del Loto para ilustrar este uso. Yo sé que ellos son así, y acá está hablando Buda, que no han realizado la carrera en sus anteriores existencias, que están dedicados a los placeres sensuales, apegados a ellos, y esta es la palabra exacta, atontados por la sed del deseo, con su mente hundida en el error. Y esto es del capítulo 2, estrofa 63 del Sutra. Y una segunda estrofa que cito es un bodhisattva hablando, el discípulo de Buda y le habla a Buda. Y dice, ellos dirán insensatos, cita este bodhisattva. Llevamos una existencia de ermitaños, vestimos los harapos de los ascetas, vivimos austeramente. Ahora vuelve a hablar el bodhisattva y dice, y ávidos de placeres, apegados a ellos, enseñarán el dharma a los jefes de familia. Y también apegados a ellos los presentan los santos. Como podemos apreciar, el apego a los placeres es motivo de crítica por parte de Buda y de sus discípulos, tanto hacia los que no han recibido la enseñanza, como hacia quienes sí la han recibido. Esta crítica nos permitiría pensar que el desapego a sakta sería una característica fundamental para el bodhisattva. En nuestro texto, el Sutra del Loto, no obstante, no encontramos el término sakta para hacer referencia a una virtud del bodhisattva. Sin embargo, en otro texto, también perteneciente a la tradición mahayana temprana, encontramos esto con suma claridad. Nos referimos al Ashta Sahasrarika Prajna Paramita. Este sutra, cuyo título puede traducirse como la perfección de la sabiduría en 8000 líneas, sería el texto más temprano de la llamada literatura Prajna Paramita, que habría sido compuesto en el siglo I a.C. con modificaciones e interpolaciones que se podrían extender hasta el siglo I después. En el primer capítulo de este tratado, en el marco de una conversación entre Buda y su discípulo Subhuti, encontramos una definición del bodhisattva en términos justamente de asakta o desapego. Y cito el pasaje. Un bodhisattva se entrena a sí mismo en el desapego. En realidad, asakta acá es el sustantivo, asakta es un adjetivo. Y todos los dharmas, a todos los dharmas, o sea, desapego a todos los dharmas. Y acá por dharmas, en la filosofía budista, tenemos algo así como los elementos constitutivos de la religión, que son los dos insustancias. Pues el bodhisattva, el gran ser, despierta la completa iluminación en el desapego, en el sentido de que comprende todos los dharmas, es decir, comprende la insustancialidad de todos esos fenómenos constitutivos de la religión. Ahora bien, este desapego, característica definitoria del bodhisattva, está fundamental en la metafísica budista de la insustancialidad de los dharmas o fenómenos constitutivos de la realidad. No podemos detenernos en esta cuestión ni tampoco en el hecho de que el desapego es justificado en la Bhagavad Gita en el marco de la metafísica sánkya, diferente de la budista. Pero sí nos interesa subrayar que la clave central de la enseñanza de Krishna a Arjuna, así como su crítica de la moral védico-brahmánica, en decadencia, radica principalmente en estas nociones de apego y desapego, sakta, asakta, tan centrales a la concepción mahayana del bodhisattva. Citemos dos estrofas de la Bhagavad Gita como ejemplo. Esto ya es lo último del trabajo.
Y acá va a hablar Krishna y dice lo siguiente. Las palabras floridas, o hijo de Rita, que proclaman a aquellos insensatos que se complacen en las doctrinas y en los Vedas, que creen que nada existe fuera de ellas, compenetrados de deseos, ansiosos por alcanzar el deseo que tiene como fruto de la acción nuevos nacimientos, y que tiene como mira el poder y los placeres, les roban el entendimiento a los hombres apegados a los placeres y al poder. Ahí apegados a los placeres es el término santo. Y luego, en el capítulo 3, donde Krishna está exponiendo el yoga de la acción, dice Krishna, por eso, desapegado a Santa, realiza siempre la acción que tienes que realizar, pues actuando sin ningún apego a Santa, el hombre alcanza lo supremo. Como podemos apreciar, la noción de apego, por una parte, se utilizó para criticar a la misma sociedad brahmánica a la que pertenecen tanto Krishna como Arjuna. Esto da lugar, pues, a que la solución a la moral decadente que Arjuna observa en su primo Paula no exige un completo abandono al orden social, religioso y político de la sociedad brahmánico-brahmánica, abandono que podría traducirse en una conversión al budismo, fenómeno que se habría apreciado en orden creciente en los primeros siglos del budismo indio. No obstante, para evitar esta decadencia moral, la solución que brinda Krishna también recurre a una virtud característica del Bodhisattva, el desapego. Es interesante señalar que en este segundo caso, a diferencia de lo que ocurría con Kripa, la Bhagavad Gita no invierte la valoración de la virtud del desapego, pero sí la sustenta sobre una concepción metafísica diferente a la budista, que permite a su vez que la práctica del desapego no requiere el abandono del deber o dharma moral del hombre, tal como este era comprendido en el marco de la sociedad védico-brahmánica del tiempo en que la Bhagavad Gita fue compuesta. Bueno, habiendo expuesto entonces cómo Bhagavad Gita retoma estas nociones que parece, digamos, tener por detrás las valencias budistas de estos términos, simplemente afirmo dos cositas, ¿sí?, como conclusión. La reconfiguración de la subjetividad que propone Krishna ante el dilema de Arjuna tiene como interlocutor a la figura del bodhisattva propia del budismo mahayana. Si bien la virtud central de la compasión es concebida en la Bhagavad Gita como un signo de debilidad y cobardía, pues iría acompañada de un abandono de los deberes o dharmas propios de los hombres en el marco de la sociedad védico-brahmánica, la virtud del desapego es asimilada con la finalidad de mantener el dharma político, social y religioso y de evitar, a su vez, la decadencia moral. Esta decadencia moral que observan Arjuna y Krishna en el caso del Mahabharata es la causa de un terrible conflicto y podría haber inclinado a Arjuna hacia el budismo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, a continuación, Albert Ravenstein nos va a hablar sobre el mensaje secreto de los cuentos tibetanos. Albert es director del Centro de Terapias de Sonido y Estudios Armónicos de Buenos Aires, Argentina. Desarrolla actividades de investigación y facilita cursos y seminarios acerca del poder terapéutico del sonido y su uso como herramienta de transformación personal. Desde 1987 se caracteriza en el estudio de los sonidos armónicos y en particular de los cuencos tibetanos. Ha desarrollado un sistema propio de trabajo con los mismos, integra conocimientos de diversas culturas ancestrales con recientes descubrimientos científicos en el campo de la resonancia molecular. Es pionero en la investigación de los sonidos armónicos y referente en el uso de cuencos tibetanos en Argentina. Gracias. Buenas tardes. Gracias al doctor Carlos Rúa por la invitación de poder traer un poco estos sonidos o este tema en la jornada de la Ruta de la Seda. Fue muy interesante ayer escuchar el origen de este concepto de la Ruta de la Seda como un lugar de tránsito de personas que llevaban productos de Oriente, de diferentes lugares de Oriente, a
a su canal, digamos, de expresión de venta a Europa. Y me quedé pensando en esta idea de la ruta de la seda como traída hoy, que tenemos realmente una, no sé cómo diría, casi que diría invasión, pero no es invasión, de conceptos orientales traídos a Occidente, sobre todo en América, que es lo que nos toca a nosotros ver, porque realmente aparecieron muchísimas técnicas, muchísimas líneas de pensamiento, y casi que parece que está de moda en América o en Argentina por lo menos, hablar de conceptos tan profundos que vienen de milenios de profundización e investigación. Y estos instrumentos también son algo así que nos llegó hace bastante poco a América. Yo les puedo contar mi experiencia desde estos instrumentos y que esto es un poquito lo que quiero hacer hoy, en este ratito que tenemos para compartir. Estos instrumentos, los cuencos, se los llaman acá cuencos tibetanos. En otros lugares del mundo se llaman cuencos cantores, singing bowls, clam sham, en diferentes idiomas. Pero nosotros le agregamos la palabra tibetana y claro, entonces todo el mundo crea una asociación con la cultura tibetana y con el consiguiente, yo diría, combo de misterio insondable que tiene, porque decimos, como dicen los tibetanos, uno que ahí piensa que ya está. O sea, como que con eso viene, ya está, sabe todo, ¿no? Podemos tibetanos. Pero en realidad no sabemos nada de la cultura tibetana realmente, y a mí me pasó algo muy particular, que vi por primera vez un cuenco hace más de 30 años, 30 y pico, y lo primero que quise, no sabía lo que era, porque ahora se conocen y hay páginas de internet y libros y demás, pero hace 30 y pico de años solamente lo usaban los budistas en sus ceremonias y en sus oraciones, pero así, permiso. Simplemente haciendo un sonido durante la ceremonia. Y lo primero que quise hacer es hacer un cuenco. Eso fue, me tocó así, no sé. Entonces al día siguiente estaba en mi casa haciendo un cuenco. Y estoy haciendo cuencos hace 30 años. Sin saber qué eran, sin saber para qué se usaban y sin tener ningún preconcepto, por suerte, de los que después surgieron como idea sobre estos instrumentos, que aparecieron los conceptos, digamos, quizás más filosóficos o más místicos, relacionados con algo que realmente desconocemos. En general, solo le agregó más complejidad a no poder entender qué era. Pero por otro lado, siempre siguiendo una frase que me dijo un amigo, el doctor Carlos Menegaso, de la Fundación Vínculo, que él me dijo, acepta el misterio. De hecho, estos instrumentos tienen tanto misterio, y una cosa que él me dijo siempre fue, acepta el misterio, anda adelante, avanza, aceptando que hay un misterio que quizás no puedas entender. Esa frase, mezclado con todo lo que me interesaba el tema, me llevó a avanzar en los instrumentos, en los sonidos, pero a repensar un poco cuál era mi rol en mirar un instrumento que existe hace 4.000 años, o sea que es anterior al budismo tibetano, si lo ponemos en números, en términos de fechas, y también a pensar de qué manera yo podía mirar este instrumento. Y esto es algo que hacemos siempre en la práctica de tratar de entender qué mensaje tienen estos sonidos para nosotros, estos instrumentos para nosotros. Y en eso me planteo la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo yo ver lo que decían estas personas, o estos monjes, estos maestros, hace 4.000 años? ¿De qué manera puedo yo entender hoy, con nuestra cabeza actual, como podemos nosotros entender con nuestra forma de mirar el mundo, lo que pudo haber descubierto alguna persona hace 4.000 años cuando escuchó estos sonidos? Hoy en día estos sonidos son misteriosos, saben que se tocan así, ¿no? ¿Se ve ahí? Se tocan frotando. Esto no ocurre casi con ningún instrumento. ¿Se imaginan hace 4.000 años un maestro
mostrando esto a sus discípulos era poco menos que magia pura. Ahora, hoy produce magia, hoy produce sensación de misterio enorme, así que la primera cosa que me surgió es preguntarme cómo estoy yo viendo este instrumento que es tan antiguo y desde dónde, la segunda pregunta, desde dónde, desde mi cultura, puedo yo intentar entender qué significará, o habrá significado para ellos, este instrumento dentro de sus prácticas. Y acá entran varias cosas para analizar. Una es una muy práctica, que es que este instrumento es un cuenco. En principio no tiene nombre propio. El cuenco es solamente el nombre de la forma, es un recipiente. Podría ser una palangana, una compotera, ¿sí? O sea que no estoy hablando de un instrumento definido por este nombre de la forma nada más. Pero por otro lado, el instrumento me está dando un sonido. Entonces, en este juego de pensar cómo habrá visto la gente hace 4.000 años este instrumento y cómo lo estamos viendo nosotros, me pregunto con qué liviandad o con qué poca profundidad lo podríamos estar mirando en la época. Por supuesto que si yo miro este es un cacharro de metal, muy lindo, interesante, suena bien, pero es como muy diferente verlo desde hoy, porque la primera cosa que se me ocurrió cuando lo vi es cómo podía fabricarlo, ¿sí? Sin tratar de entender nada del otro. Por supuesto, más adelante, no sé si solo, pero me quedé profundizando en los conceptos que estaban asociados a este instrumento, empezando por un mensaje interesante que años más tarde escuché que decían de los cuencos. Parece ser que los maestros antiguos de estas culturas decían: este instrumento guarda el misterio del universo. Una frase fantástica, como la que estamos acostumbrados a escuchar, que te despierta un montón de preguntas. Y otra vez me preguntaba, ¿desde dónde estoy mirando ese instrumento? Dicho esto hace 4.000 años, ¿cómo miramos hoy esa frase? Este instrumento guarda el misterio del universo. Si lo miramos hoy, bueno, este instrumento guarda el misterio. Para nosotros que guarda el misterio será, bueno, debe tener algo adentro, ¿no? Debe estar acá adentro. Y cuando miro adentro, no hay nada, está vacío. Y para nosotros que esté vacío significa que no tiene nada. Y para ellos, que esté vacío, el vacío es la base de la filosofía, es el principio de todo. Entonces, ¿desde dónde estoy mirando? No tiene nada. Claro, para ellos tiene nada. Nada en sánscrito es sonido, justamente. Entonces, este juego de tratar de entender, imposible, digamos, para mí fue imposible entenderlo, pero tratar de pensar cómo sería para ellos, porque habrá significado para ellos, me despertó esta idea de sostener el misterio. Este instrumento guarda el misterio del universo. ¿Qué habrán querido decir? Por supuesto, todos conocemos las culturas orientales, que si dicen que querés aprender algo sobre esto, lo que tenés que hacer es ponerte a tocar, te sentás ahí y después de 4 o 5 milenios lo vas a entender. Es que no se explica, se entiende a través de la práctica. Y ahí aparece otra palabra que, asociada al instrumento, me llevó a una dimensión distinta, que no alcanzaba con entenderlo lógicamente, no alcanza con poder asociar con cosas que conocemos, sino que solamente a través de la práctica quizás podamos enterarnos de ese misterio. Hoy se habló en la mesa de la iluminación del Buda, se hablaron de los caminos diferentes a través de los libros sagrados, pero todos sacaron conclusiones de sus propias vidas, de sus propias experiencias personales. Traído este instrumento a Argentina, sobre todo, en esta época, ahora está un poquito de moda el tema de hablar de cuencos, pero en realidad a mí me movió la búsqueda del instrumento como símbolo. No tanto desarrollar, siempre cuando aparece un símbolo no es tan importante desarrollarlo, sino como ir al origen para ver si uno puede entender de dónde vino esta afirmación. Este instrumento guarda el misterio del universo. Por supuesto, nosotros
como vimos que adentro no había nada, lo que pensamos hace unos cuantos años, esto en el 90 por ahí, era que si visto que acá no hay nada y el instrumento guarda el misterio, seguramente el misterio debe estar en los metales, en los materiales del nunca mejor puesto el nombre de materialista a nuestra sociedad. Así que se ocupó solo de entender si era un metal o el otro, qué características tenía. Bueno, toda esta mezcla de pensamientos que se me despertaron mientras estaba tocando el cuerpo, ¿no? Básicamente en todos estos años, fueron llevando a poder entender que necesitaba comprender un poco más de la filosofía, comprender un poco más del misterio, que si bien es incomprensible, en el sentido más puro de la palabra, sí uno se va acercando a comprender de cómo vivir con ese misterio. Y que los instrumentos tenían algo para darnos en esa línea. Y así empezó un camino de búsqueda, algo que empieza desde el punto, a mí me tocó hacerlo desde el punto de vista de la vibración, yo estudié la vibración y el sonido hace muchos años, y la primera frase que usamos en la definición de poder entender el mundo desde lo vibratorio es: todo lo que existe vibra. Y esta afirmación, seguramente coincidimos todos en que es una afirmación aceptable, que también es aceptable para nuestra cultura occidental, para la ciencia moderna, y también es aceptable para las culturas más tradicionales, porque todos entendemos que todo está en movimiento y está vibrando. Sabemos hoy que una pared también vibra, porque comprendemos, aunque no lo hayamos visto, que la ciencia nos contó que está compuesta por átomos y los átomos se mueven. Entonces, que un maestro hace miles de años haya dicho todo lo que existe vibra, nos estaba hablando de una cosa que la ciencia mucho más adelante iba a poder descubrir, recién hace poquito, hace 100 y pico de años. Y este concepto me maravilló siempre. Pero siempre me encontré con la dificultad de lo que nos pasa a todos, que nos interesa en estos temas, es que somos occidentales y estamos viviendo en estos tiempos modernos. No estamos viviendo hace 5.000 años, 4.000 años, perdón, ni hace 2.000. Entonces, el desafío de poder entender este concepto con nuestra mente moderna también era otra, no sé si dificultad es la palabra, pero otro desafío tal vez. Porque ellos nos hablan de una práctica y nuestro conocimiento, nuestra ciencia se basa en el estudio, en la profundización de conceptos teóricos. Y esto, obviamente, no son dos extremos, sino que son dos aspectos que quizás podamos empezar a complementar. Por suerte, hace unos cuantos años, no tantos, escuché este relato que me dio un montón de alivio y me aumentó el misterio, que es que, no sé si escucharon, que la última nave Voyager que viajó al espacio exterior, no me acuerdo bien cuándo fue la última misión, entre las cosas que tenían que hacer los astronautas era grabar o registrar la vibración del espacio exterior. Ustedes saben que en el espacio exterior no hay aire, entonces el sonido no se transmite si no hay aire. Parece que llevaron instrumentos especiales que podían registrar la vibración, una vibración no audible. El oído humano puede captar una determinada gama de frecuencias audibles, de 20 a 20 Hz. Parece ser que esto era una frecuencia más baja. Lo registraron y lo trajeron a la Tierra. Cuando lo trajeron aquí, se lo dieron a los científicos y los científicos tenían una información registrada que no se escuchaba. A través de un concepto que tal vez conozcan, que se llama la teoría de la octava, está también en los libros esotéricos, en las leyes del Kybalión y demás. ¿Conocen el concepto? A ver, rápidamente para explicarlo es como explicarlo con la música, es más fácil. Entonces, si en un piano, por ejemplo, tengo notas do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si. Esta nota se llama do, igual que esta y todas las demás. ¿Son la misma nota? ¿Se llaman do? Sí y no. Se llaman do, pero a medida que voy avanzando, son cada vez más altas las frecuencias. Entonces, pero se llaman igual.
La teoría de la octava, rápidamente, dice que 8 octavas se llama porque hay 8 notas entre este do y el siguiente, o en el re, o en el siguiente re, o en el mi, o en el siguiente mi. Siempre hay 8 notas. Entonces lo que dice la teoría de la octava que para que yo pase de una frecuencia a la siguiente octava, lo que tengo que hacer es duplicar el valor de la frecuencia. Entonces cualquiera sea la frecuencia, en la música son notas musicales, pero cualquiera sea la frecuencia, se duplico ese valor y obtengo la misma vibración una octava más arriba. Para hacerlo en términos musicales, que es más fácil de entender. Si yo toco arroz con leche en el piano, o lo toco acá, o lo toco en la otra parte del piano, todos vamos a entender que hay una misma melodía que estoy tocando, aunque sean frecuencias más altas. ¿Está bien? Bien, lo que dice la teoría de la octava es que la relación que hay entre las frecuencias en esta octava se mantiene proporcional a la siguiente octava y así con todas las demás. Entonces, si yo paso de una octava a la otra, obtengo la misma relación de frecuencias, pero en otro nivel de vibración. Más o menos. Entonces, ¿qué hicieron los astronautas? Tomaron esa grabación que habían traído, los científicos, la grabación que trajeron los astronautas, y lo metieron en la computadora, y la computadora lo pasó a la siguiente octava. Tampoco se escuchaba nada. Lo pasó a la siguiente, y a la siguiente, y así sucesivamente, hasta que llegaron a un sonido audible. Cuando llegaron a un sonido audible, lo grabaron en un CD, y eso empezaron a escuchar. Cuando escucharon el sonido de la grabación del espacio exterior, lo que escucharon fue este sonido, el de los cuencos tibetanos. Cuando leí esto, me recordó esta famosa frase, la frase que les conté antes: este instrumento guarda el misterio del universo. Entonces, se empezaban a juntar conceptos científicos de la ciencia de hoy para poder entender conceptos que estaban más planteados desde el punto de vista poético, semántico, digamos, quizás más poético que literal o físico, que unían las dos épocas. Y por supuesto, empecé a unir esto para poder entender por qué esta gente hace tantos años hablaba de este concepto. Y lo que empezó a despertarse es el interés en entender esta característica sonora, pero llevada a una cosa que fuera temporal. ¿Por qué los maestros o científicos de diferentes épocas llegaban a una conclusión similar? Por supuesto que en esa época se creaban teorías, quizás llamadas filosóficas o religiosas, sobre conceptos místicos. Todo lo que existe vibra. Es un concepto místico hace 4.000 años, ¿o no? Y hoy la ciencia lo llama concepto científico, porque lo puede comprobar y medir. Pero en realidad estaban hablando de lo mismo. Por supuesto, hoy esta relación entre estas dos épocas y entre estos conceptos nos lleva a pensar que hay algo en esta información que nos está trayendo un mensaje desde hace muchos años. Vieron que se dice que cuando uno quiere esconder algo para que nadie lo vea, lo mejor es dejarlo expuesto para que todo el mundo lo mire, pero no se dé cuenta que está ahí. Bueno, los cuencos tienen eso. Decimos que todo lo que existe vibra, pero resulta que no vibra de cualquier manera. Tiene un patrón de vibración que, a través de estas investigaciones con los cuencos, empezamos a descubrir, y tiene que ver con que cada cuenco tiene no un sonido, sino muchos sonidos distintos, y que esos sonidos tienen una relación de proporción que se llama armonía. La relación armónica es una relación de proporción que hoy se puede medir físicamente, matemáticamente, y que relaciona una frecuencia con la otra. Partiendo de un sonido fundamental, los demás sonidos armónicos se ubican en una relación de proporción. Esta relación de proporción es la relación que muestra la armonía en toda la naturaleza. Es decir, dice cómo se relacionan todas las cosas que vibran entre sí. La relación armónica es una clave de vibración, es diríamos, un misterio basado en una clave medible que relaciona
todas las cosas que existen de una manera particular. Esto se cumple, digamos, esta relación de proporción, se cumple tanto para lo pequeño como para lo grande. Esto rige el crecimiento de una célula, el crecimiento de los átomos, la vibración de los átomos, el crecimiento de las plantas, nuestro propio crecimiento en el cuerpo. O sea que estaban hablando ya hace miles de años de la existencia de un orden universal. Y ahí la filosofía, que en ese momento era la única manera de poder entender la realidad, planteó muchas teorías acerca de conceptos que hoy en día la ciencia puede estudiar. Todo lo que existe vibra, todo es movimiento, todo es constante cambio, cosas que se nombraron hoy en la mesa con respecto a eso, diciendo que todo está vivo, que la tradición incluso está modificándose, hablaban hoy del budismo, cómo está creciendo. Pero cuando uno empieza a estudiar las leyes de la vibración, desde este punto de vista, se da cuenta que está estudiando las leyes de la filosofía o las leyes de bases de la religión, que están relacionadas con religiones muy antiguas y por supuesto con el budismo. No sabemos bien el origen de estos instrumentos, si bien le decimos cuencos tibetanos, porque en realidad en todos los pueblos de Oriente se utilizaron este tipo de instrumentos. Y si empezó hace 4.000 años y nosotros tenemos registro de 3.000, 2.800, 3.000 años en el caso del budismo, es difícil saber cuál era realmente el origen, pero en todas las culturas están presentes estos instrumentos, siempre con una propuesta de profundizar en la práctica de estos sonidos. O sea, el contacto con la clave armónica, con la clave de la vibración, nos va a ayudar a entender algo más, quizás, como se habló hoy, en meditación, en estado de presencia, en estado de contemplación, alguna parte de ese misterio. Me tocó conocer y trabajar con él, con un lama tibetano, el lama Kashi, que la primera vez que lo encontré me dijo la siguiente frase: yo no sé por qué le llaman cuencos tibetanos, porque nosotros allá no los conocemos. Así empezó nuestra conversación. Vieron que a ellos les gusta mucho sacar la carta de abajo de la pila de naipes para desestructurar. Bueno, quizás sea un buen momento, ya que todos estamos interesados en toda la estructura de las filosofías y de los conceptos tan antiguos, empezar a desestructurarnos para poder comenzar a explorar y llevar en este mundo occidental y moderno, del cual somos parte, un poco de la desestructura que nos da muchas veces la experiencia personal a través de la práctica. Muchas gracias. Un minuto. Iba a tocar los cuencos, pero se me acabó el tiempo. Un minuto. ¿Conocen los cuencos? Muy bien, entonces vamos a hacer. Quizás con una pequeña práctica. Si quieren dejar que los sonidos los guíen, pueden cerrar los ojos.
O bueno, si quieres una pregunta. No puedo competir con esto. ¿Se escucha algo? Porque nosotros acá escuchamos un ruido. El sonido de 2001 Odisea del Espacio. Sí. Sí. Esa música está creada, creo que la hizo. No me sale el nombre, japonés. Bueno, que está basada en la relación armónica, justamente. Esos saltos de frecuencias es una relación armónica. La música de las esferas. Exacto. Palabras asociadas con esto son la armonía, la música de las esferas, la proporción áurea, la geometría sagrada, la serie de Fibonacci matemática, el dibujo del hombre de Vitruvio que hizo Da Vinci y las proporciones en el cuerpo humano. Todo relación. Como dicen los chinos. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre cooperativa. Bueno, yo soy el director de la Escuela de Estudios Orientales, doctor en Ciencia de la Educación, licenciado y profesor en Estudios Orientales. Y me pareció un poco interesante el tema de Kumarajiva, porque es la figura, digamos, por excelencia, en el sentido de la traducción. Siempre es un antes y un después de Kumarajiva, ¿no? En los textos budistas. Él un poco lo expresa, un poco tal vez donde nos da un poquito la idea central, que dice: las escrituras populares son obras literarias, orientadas a producir impacto estético a la par de un efecto argumentativo. O sea, la idea de Kumarajiva, obviamente, estaba en no tanto el hecho literal de la traducción, el hecho conceptual, sino ir a la verdadera doctrina, o sea, a que en la traducción, ¿no?, la doctrina budista se expresara correctamente, ¿no? Veo que tenemos traducciones que en general son más apegadas, ¿no?, a los conceptos, a los términos. Entonces, bueno, es más literal y es más dura a veces, aunque decimos, bueno, es más fiel a la original. Y otras que tienen más un vuelo estilístico distinto. Bueno, Kumarajiva puso el peso en la idea de la transmisión de la enseñanza y por lo tanto, bueno, va a generar una obra importante y ahora vamos a ver por qué tal vez se debió, digamos, por qué razones se debió que Kumarajiva se convirtiera en esta figura, digamos, trascendente, ¿no? O sea, una vez se puede decir, bueno, hay un genio, a veces cada tanto que, bueno, determina las cosas de una manera particular porque es un genio, entonces no le damos una relación causal, pero en el budismo no existe la casualidad, existe lo causal. Entonces debe haber causas que motivaron a que Kumarajiva justamente se convirtiera en ese personaje, diríamos, imagen de la traducción. Ayer el maestro Chihán habló de Satsang, ¿no?, que es 200 años posterior, y que es la otra figura, la segunda figura, la más importante en el tema de la traducción de los textos. Entonces, bueno, para poder conocer un poco cuáles serían las razones, primeramente tendríamos que ver unos puntos esenciales sobre la vida de Kumarajiva, ¿no? Y partir de la idea de sus padres, porque ya viene un poco diríamos, esta razón de ser de Kumarajiva, producto de lo que eran los padres, ¿no? Bueno, Kumarayana, que era su padre, en realidad había nacido en la India, y de una familia de características, de buena posición, especialmente había dado varios diplomáticos, lo que hoy diríamos, ¿no?, diplomáticos, y justamente Kumarayana tiene la oportunidad de, digamos, llegar a un puesto de semejante naturaleza
Sin embargo, renuncia a ella. Y renuncia, hay diferentes fuentes. La mayoría de las fuentes está de acuerdo en pensar que él quería seguir un camino de misticismo, un camino de filosofía más profundo, y por lo tanto, bueno, un puesto de estas características no le impediría hacer eso, y aparte tenía su idea de viajar. En otras fuentes, las menores, dice que bueno, se llevaba a tener una disidencia con el gobierno de turno, y entonces se peleó y dijo, no lo voy a aceptar, y a raíz de eso le surgió la idea justamente de, bueno, ir a perfeccionarse en el conocimiento del budismo. Sea una u otra, acá lo importante es que él decide ir a hacer un peregrinaje, donde sale hacia el este, de lo que es la India, y va a la zona de Pamir, ¿no? Y en la zona de Pamir, ahí, bueno, ¿dónde estamos? Estamos en la plena ruta de la seda, ¿no? Una zona que bueno, tiene un intercambio comercial importante, pero fundamentalmente tiene mercaderes con una serie de tradiciones y de conocimientos que obviamente, bueno, dan una riqueza fundamental. Él llega a Kucha, una ciudad justamente de Taclamacán, en el desierto, y hay un rey que ve las características que tenía Kumarayana, digamos, para guiar cuestiones de gobierno, y entonces lo quiere retener. Lo ofrece el puesto y Kumarayana dice, no voy a aceptar. Ya no lo acepté antes, no acepté ahora, sigo mi camino. Y entonces el rey de Kucha decide presentarles a su hermana, que en ese tiempo tenía 20 años, que también era una persona bastante díscola para los momentos, ¿no? O sea, es decir, un poco seguía sus principios y no llevaba las normas, y entonces todo ofrecimiento de matrimonio y de eso era denegado por parte de Chivaka, que era esta princesa. Pero bueno, Chivaka al ver a Kumarayana se enamora perdidamente por tal vez ese principio místico que llevaba él atrás, ¿no? Y entonces ven eso algo, bueno, realmente como para comprometerse. Y unívocamente también Kumarayana se enamora de Chivaka, y bueno, y entonces se queda. De la unión de ellos surge Kumarajiva. Y acá lo importante, damos unos principios tal vez importantes, Chivaka, cuando está digamos, embarazada, tiene como una especie de bueno, iluminación mística de búsqueda de principios místicos, y entonces se retira a un convento. Se retira a un convento y quiere estudiar, se pone, digamos, de todo el tiempo que puede, a el sánscrito y a las enseñanzas budistas. Porque, bueno, el sánscrito era la lengua del esposo, y aparte porque, bueno, era el conocimiento que mostraba más profundo, ¿no? Las tradiciones. Y evidentemente durante todo ese lapso de embarazo estuvo como esa resonancia, ¿no? del sánscrito, el sánscrito es muy melodioso, y hoy, con técnicas justamente de la mesa anterior, se habló un poco sobre la ciencia, los descubrimientos y eso, también se está viendo que el lenguaje y el sonido que percibe el feto dentro del vientre de la madre va como aclimatándose a ese tipo, digamos, bueno, de frecuencia, ¿no? Es decir, es como que lo va percibiendo, y justamente eso ya se va moldeando, como decía, en el cerebro del chico que está desarrollándose. Eso nos da una parte de que, evidentemente, cuando Kumarajiva nace, más allá de las tradiciones que le dan ciertas características mágicas, por supuesto, que son agregadas, lo cierto es que Kumarajiva se encontraba en un ambiente que obviamente era
multilingüe, mucho porque por un lado tenía el padre, que obviamente era muy versado en sánscrito, la madre, que obviamente por la zona hablaba el tocario, las dos lenguas pero son europeas, y a la vez digamos, estaba cerca de los límites de la zona de China, y por lo tanto China tenía guarniciones ahí apostadas, con lo cual Kumarajiva de temprano se fue, vamos a decir, consustanciando, ¿no? Con especialmente tanto el sánscrito como el chino. Kumarajiva les digo, la cita que tengo, Kumarajiva a los 7 años se dice que más o menos tenía un conocimiento ya profundo de los sutras, ¿no? Y que como decide obviamente entrar en el monasterio, o sea, convertirse en monje, va a ir recibiendo las técnicas de memorización que existían en los medios budistas de esa época para poder recordar el sutra, porque la importancia del sutra era el hecho de poder condensar en cierta manera breve, aunque luego tenemos sutras muy extensos, de una forma breve la doctrina principal que era aprendida de memoria y poder en ese sentido transmitirla oralmente. Entonces había una serie de técnicas que él obviamente las va a ir aprendiendo, en ese momento incorporando obviamente mucho más conocimiento de lo que era el manejo de los conceptos y el manejo de la lengua. A los 9 años, la madre decide hacer un viaje a la India, ¿verdad? Y lo decide llevar con él, así que lo lleva y en la India, obviamente, tiene un contacto con monjes muy importantes, digamos, de características muy sapienciales, ancianos, y era aparentemente bastante curioso ver las discusiones que existían entre un niño, ¿no?, de 10 años y los ancianos que habían llevado décadas profundizando las ideas. Y es como que en ese momento él va a tener como el conocimiento, digamos, casi pleno de lo que es el Hinayana. Toda esa zona era eminentemente de Hinayana y no había un gran desarrollo de Mahayana al principio. Luego de 3 años decide volver a Pucha y cuando pasa por la zona de Kashgar, ahí hay un arhat. Un arhat sería la figura del iluminado en Hinayana, y le comenta, le dice: protege este novicio y vela por él. Si llega a los 32 años sin haber violado los preceptos de disciplina religiosa, llegará a ser un gran propagador del budismo y pondrá la iluminación al alcance de innumerables personas. Será como Upagupta. Upagupta había sido aquel monje que convirtió a Ashoka al budismo. Ya lo comentó Chihan, justamente Ashoka, la conversión, cuando se enfrentó al reino de Kalinga y la destrucción que había provocado las matanzas, hace que se convierta. Upagupta era un poco el ministro que le aconsejaba. Entonces, digamos, mismo en Kashgar se encuentra con Surya Soma, que era un monje conocedor del Mahayana. O sea, Kumarajiva tenía como el dominio pleno de lo que eran todas las escrituras y los conocimientos hinayana, pero desconocía el Mahayana, otras fuentes. Entonces, al encontrarse con Surya Soma, que era versado en Mahayana, digamos, le comunica todas las enseñanzas de tipo Mahayana. Y entonces él va viendo la importancia que tiene el Mahayana frente al Hinayana, ¿no? Y Surya Soma le dice
el sol del Buda se ha ocultado tras las montañas del oeste, pero los rayos que aún quedan brillan en dirección al noreste. Estos textos están destinados a las tierras del noreste. Obviamente significa la zona de China, ¿no? De donde ellos están. Debes cerciorarte de que sean transmitidos a ellas. Y le entrega un Sutra del Loto, ¿no? Que, vamos a contar posteriormente, la versión del Sutra del Loto de Kumarajima es la que, vamos a decir, se toma a partir de que él hace como referencia, ¿no? Hay muchas otras traducciones a chino, pero es la por excelencia, ¿no? Como que refleja el mejor sentido. Cuando estalla Kumarajima en Kucha, de la zona justamente de China, ahí estaba la dinastía Qin anterior, y tenemos un monarca, Fujian, que era muy culto, y al escuchar las cosas que se decían de Kumarajima, también dice, lo quiero traer, quiero que trabaje acá en traducciones, quiero que... pero bueno, entonces manda a un general, Juan, para que lo, digamos, bueno, lo traiga, porque él no quiere ir. Entonces, Juan toma la localidad y lo toma prisionero a Kumarajima. Pero cuando lo está llevando, se murió el emperador, y entonces el general dice, bueno, si yo llego y era partidario del anterior, no voy a tener mucho futuro, por lo tanto, no voy a ir, me voy a quedar por acá. Entonces se queda y lo tiene prisionero a Kumarajima 18 años. Y en esos 18 años, Kumarajima es como que ese chino precario que tenía de conocimientos al principio, ¿no? Es como que le da la maduración para tener un dominio, digamos, no solamente de decir, bueno, es un nativo, sino de ya la parte más literaria, digamos, ¿no? Estilística. O sea, alcanzó una madurez muy importante. Por lo tanto, ya para este tiempo estamos viendo que Kumarajima tiene un muy elevado desarrollo doctrinario, o sea, conoce muy bien las doctrinas y las fuentes, y por el otro lado alcanzó un nivel de conocimiento lingüístico también. Bueno, pasa el tiempo y luego, cuando viene la dinastía Qin posterior, digamos, en China hay otro, va habiendo diferentes monarcas que lo quieren traer, pero bueno, nunca lo consiguen. Pero Yao Xin, también un monarca culto y versado en el tema del budismo, logra convencerlo y lo lleva a Yan'an. Y ahí es cuando entra en China en el 401. ¿Y qué sucede? Acá hay otro aspecto importante que señalar. Yao Xin le coloca una escuela de traductores y lo coloca a él como director. O sea, en realidad el proceso de traducción no es un proceso unitario, como por ahí se realizaba hasta ese momento, sino que pasa a ser ya un conjunto de traductores, en donde más que nada lo que se establecía eran reuniones, ¿no? A veces se hablan de tradiciones de 2000 por ahí monjes, en donde Kumarajima hacía una traducción, se la ponía a su consideración, ellos la meditaban, hacían preguntas, y así iba corrigiendo el tema de la traducción, hasta obtener algo, digamos, que realmente todos coincidieran en que esto está recibiendo lo verdadero, ¿no? Que en el caso de China, también, bueno, hay un autor, un poeta, Bai Tui, que también muy famoso, muy conocido, que también para cerciorarse de que los poemas fueran entendibles, los escribía y se los presentaba a las sirvientas. Si las sirvientas lo entendían, entonces recién ahí los publicaba, pero si no lo entendían, es como que iba perfeccionando, ¿no? Para buscar justamente eso, que la obra llegara a quien, digamos, tuviera los niveles más bajos, es decir, la menor formación, pero se entendiera justamente la transmisión del valor que se quería. Y entonces, bueno, Kumarajima, tenemos que
Entonces, tiene estas ciertas características y algo interesante es el tema justamente de la traducción, haciendo una piel del Sutra del Loto, que es, como les digo, la más importante, en una introducción de un autor, Huey Kuan. Él lo que comenta, justamente como introducción al texto traducido, ¿no? Por Kumarajiva, dice: en el estío del 8º año de la era Fuji, o sea que viene a ser el año 406, ¿no? Se conoce la traducción de Kumarajiva del Sutra del Loto digamos, en el año 406, ¿no? Siempre referencia, porque hay, como les dije, varias traducciones. De la dinastía Qin posterior, unos 2000 monjes provenientes de las 4 direcciones se congregaron en uno de los principales templos de Chanaan. Allí se realizó una nueva traducción de este sutra, así en la piel Sutra del Loto, y todos los miembros de la asamblea se dedicaron a examinarla y revisarla con minuciosidad. Kumarajiva hablaba con palabras claras, que contenían profundos principios. Citaba ejemplos de fácil comprensión, pero de vasto alcance. Explicaba lo que yacía oculto bajo la superficie del texto y se abocaba a mostrar las ideas básicas que contenía. Era como que lo que le importaba era transmitir justamente lo básico para que fuera aprendido, ¿no? En ese esfuerzo. Y lo interesante también es ahí en el 601 se hace otra traducción con otros monjes, Yanaguta y Dharmakutta, hace una traducción del sutra que no se la considera hoy, digamos, muy relevante, porque en realidad está basada en la de Kumarajiva. Entonces tiene algunas modificaciones, pero... Sí. Y lo interesante es que hacen un comentario acerca de 2 traducciones anteriores, ¿no? Y dice: tiempo atrás, durante el reinado del emperador Wu de la dinastía Qin, Chu Haku, un monje de Tunhuan, hizo una traducción que tituló Chen Hua. Por solicitud de Zhao Xin, de la dinastía Qin posterior, Kumarajiva efectuó una segunda traducción, titulada Yongfa Lianhua. Si comparamos ambas versiones, descubrimos que no fueron realizadas a partir del mismo texto. Bueno, esto es importante porque las digamos, traducciones que hoy tenemos, variadas, obviamente tienen, digamos, variaciones y están bien claras, porque unas vienen obviamente directamente del sánscrito, otras son del chino, otras traducidas, ¿no? Pero acá es interesante la disquisición que hace después. Dice: la versión de Chu Haku se asemeja a las hojas de tala de la India. Porque en la India, digamos, lo que hacía justamente era con hojas de palmera, se cortaba y se escribía, se usaba, ¿no? Y después se enganchaban y formaban los libros con la hoja de tala. Entonces, hacen hincapié en eso, y se asemejaba a las de hoja de tala de la India, mientras que la de Kumarajiva nos recuerda los escritos de Kucha, justamente de la zona de Kumarajiva. Dice: tras examinar los sutras originales y observar con cuidado ambas versiones, veo que la traducción que recuerda las hojas de tala coincide con la ley correcta, mientras que la traducción que se asemeja a los escritos de Kucha concuerda con la ley mística. O sea, justamente un poco hacia esa distinción entre una transmisión literal y una traducción por el contenido, ¿no? Y bueno, para finalizar, o sea, para ver si había errores o no, porque en todas las traducciones el tema de cuánta veracidad tiene, cuán verídico lo podemos considerar. Él dijo en su lecho de muerte a sus discípulos: dice: en mi ignorancia tal vez haya cometido errores en el transcurso de mis traducciones, pero si en ellas no hay ningún error, cuando mi cuerpo sea cremado, la lengua no será consumida por las llamas. Bueno, entonces dice la tradición, que obviamente cuando vieron la ceniza, ¿okay?, descendieron fuera y encontraron la lengua, más allá de las... o sea, ¿qué quiere decir la tradición? Que las traducciones de Kumarajiva son fieles, ¿no? Así que bueno, como ven, o sea, Kumarajiva es un producto de que tiene un conocimiento profundo, adquiere en su etapa infante, adquiere un gran conocimiento de la lengua, y no debemos desdeñar el hecho del apoyo, ¿no?, del soberano, ¿no?, Zhao Xin, que digamos, pone todo un andamiaje
digamos, a través de la escuela de traductores para que justamente las traducciones sean homogéneas. Por eso que, digamos, obviamente es una persona genial, como era Chiva, pero hay una relación causal que determina, ¿no? Entonces, nada más. Gracias. Si tienen alguna pregunta a alguno de los panelistas. Yo tengo una pregunta para el señor Ramsés, ¿no? Primero quería agradecerle mucho, la verdad que fue muy interesante. Aprendimos un montón. Yo por lo menos aprendí un montón. La verdad, cerrarme la materia, Carlos, porque me acabo de enterar que no sabemos nada de la cultura tibetana. Me cuesta mucho entender las fuentes de esto, ¿no? O sea, me cuesta mucho, como te dice, por ejemplo, los maestros de ese tiempo, hace 4.000 años, decían que, déjeme decir literalmente, que todo, que todo el universo está como contenido en eso. ¿Quiénes decían? ¿Cómo llega a pensar todo eso? No sé. Llega con esta frase que para mí fue disparadora. Porque todo lo que existe, ¿no? Este instrumento guarda el misterio del universo. Es un concepto más que una cosa dicha por alguien. Acá se citan muchos autores diciendo cosas que estuvieron escritas en algún lugar. Y esto me lleva a través de un relato que, digamos, lo que a mí me genera es un detonante de búsqueda, de profundización de un tema, que pensé que hablaba de sonido y en realidad me llevó a buscar más sobre la mística de la cultura que sobre el sonido en sí. Entonces, esta frase no tiene una fuente, porque yo la leí en algún lugar escrita, y a partir de ahí me movilicé, o me movilizó para poder buscar qué había de verdad en eso. Claro, digo, por el tema que me resonó en ese sentido, pero no hay nada, digamos, ¿qué dice 4.000 años? ¿Qué está diciendo? ¿Está diciendo? No, 4.000 años tiene la edad de los instrumentos. Se sabe que empezaron de ahí. Esta frase, como no está citada. Por ejemplo, luego de ese instrumento de las campanas, ¿son 4.000 años? No, este tipo de instrumentos utilizados. Las campanas, por ejemplo, porque estamos hablando de algo de hace más tiempo, en ese sentido. Me cuesta a mí entender, por ejemplo, usted me dice hace 4.000 años, ¿dónde usted está diciendo que existían? Lo que se dice en los textos que hablan sobre el origen de estos instrumentos que tienen 4.000 años, seguramente basados en la tecnología que podían utilizar las personas para hacer este tipo de instrumentos. La de bronce, el manejo de ese instrumento con el metal que se utilizan, tiene más o menos esa data en toda la región oriental. Entonces no hay un origen, digamos, certificado del tiempo, pero se estima que es eso porque es el tiempo en que las personas empezaron a utilizar y a moldear estos materiales. Y yo para entender la región oriental es... Y lo que pasa es que estos instrumentos están presentes en toda la cultura, desde Japón, desde India hasta Uruguay. No, en el oriente este instrumento se encuentra desde las zonas más bajas en el mapa, digamos. Estamos hablando de países donde antes, 4.000 años atrás, no había países, como los conocemos hoy, hasta Mongolia. Entonces es difícil saber realmente el origen. A mí, la palabra cuenco tibetano, o sea, la definición como tibetano, que es lo que yo pensé que me iba a dar un origen, no cumplió con esa premisa, porque después supimos que era anterior. El instrumento no, el artefacto, no sé cómo llamarlo, el utensilio, el objeto, existió en todas las culturas, pero no hay datación de para qué lo utilizaban. Justamente el Lama Tashi me decía que en su conocimiento se basan en el estudio, en la formación como monje y como lama, se basan en el estudio de, no me acuerdo de la cantidad de libros que me dijo, alguien quizá lo sepa, de los libros que estudian a los libros y a sus autores. Y que en su formación hay 3 libros que no usan, que no se estudian, que parecieran ser que son más antiguos de lo que ellos estudian para su propia formación. Y él me confirmó que en esos libros podría estar nombrado el cuenco como instrumento. Así que no te sé decir exactamente. Perdón, muchas gracias. Está muy bien. Sí, una pregunta para Gabriel. ¿Qué va a ser la
comparación con el Sutra del Loto, por ahí dentro de lo que es la literatura budista. Bueno, la noción de compasión, o sea, digamos, empecé por Bhagavad Gita, ¿no? La noción de compasión me remitió al budismo mahayana y la primera aproximación fue, bueno, vamos a los textos, ¿sí?, que puedan reflejar un estado de la doctrina propia del tiempo de Bhagavad Gita, ¿no? Que como vimos es una franja de tiempo bastante amplia, y luego de esa primera reducción de textos hay una cuestión práctica, que tengo una buena traducción, de varias traducciones en realidad, conseguí el texto sánscrito, entonces podía hacer una comparación. Mi hipótesis no es, obviamente, que quien estaba componiendo Bhagavad Gita tenía Sutragloto, Bhagavad Gita, iba, porque, digamos, eso no es corroborable, pero sí lo que me interesaba poner de manifiesto es que el Sutragloto, por ejemplo, retrata un budismo de esa época y que nos sirve para ese testimonio, digamos, para contrastar esta noción de compasión en Bhagavad Gita y cómo es revalorada en este texto. Entonces, eso es básicamente lo que me lleva. Además, mi punto de partida es Bhagavad Gita, o sea, mi conocimiento de la tradición budista es más acotado. Entonces, Muy bien, vamos a pasar al break, entonces para la próxima.